Hola, ¿qué tal? Esto es Mexican Curious Watching. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, amigas y amigos. Vamos a escuchar una recomendación. Por acá ya tengo el dato de la banda. Se llama Nyctophilia. Ellos son de Polonia. Es una banda formada en el 2014 y siguen activos hasta el día de hoy. Sus géneros son la música atmosférica y el black metal depresivo. Como temas líricos tienen la muerte, la oscuridad, el frío y el satanismo, señores. La canción que nos han recomendado se llama Beneath Oppression of Sun. Vamos a escucharla, no hay video oficial, solo es el audio y damos una opinión al respecto. Vámonos con Nyctophilia. Un sonido muy oscuro, muy misterioso y a la vez crudo también. La voz se escucha un poquito en el fondo. Lo que está encima de todo pues es la guitarra, porque hasta la batería está por debajo del nivel. Muy bien. Me gusta que cambien. Y sí encontré la letra en español, con temas igual existenciales, depresivos, de muerte, de soledad. Muy característico del black metal depresivo. Muy bien. Y volví a cambiar. Ahí va poco a poco, agregando elementos. Eso me agrada, porque a final de cuentas no se vuelve aburrido escuchar una canción de este tipo o de este género. Bien. Y la voz igual, algo muy común es que su voz sea como con dolor. Ya lo he mencionado en otros videos de black metal depresivo. Y eso es muy común. Pues ahí van a todo lo que da. Y creo que algo muy importante es tratar de entender un poco lo que dicen las letras de estas canciones.
Claro, a quien le interese. Finalmente alguien a quien no le llame la atención o no le guste, pues simplemente lo quita y ya. Pero a mí se me hace interesante. Y la voz, yo siento que cuando cantan, claro, saben manejar bien la técnica gutural, pero a mi sentir creo que sienten como un dolor, no lo sé. Y ya va terminando con un fade out y con unos toques un tanto tristes, ¿no? Depresivos. Muy bien, Nyctophilia con Beneath Oppression of Sun. Así es, señores. Pues sí, me llama la atención. Es interesante escuchar diferentes bandas porque muchas sí tocan un poquito más lineal. Otras como Nyctophilia sí van haciendo por momentos cambios que puede parecer que no es necesario, pero para mí sí es necesario porque, les repito, hace que una canción no se vuelva tan aburrida, tan repetitiva, y conociendo de lo que habla la letra uno va entendiendo un poquito más cuál es la finalidad de hacer estas canciones. Como lo menciona su género, depresivo. Entonces les digo que sí encontré la letra, por acá la tengo. Vamos a leer un verso, una estrofa. La primera dice: a través del tiempo me imagino mi muerte, espacio cerrado, sin escape. En la segunda parte dice: en este espacio de materia extraña, para mí no sé si existo, no sé cuánto tiempo voy a persistir. Puedo sentir las emociones de la muerte, el deseo de ir, ahogándose en el sonido de la melancolía. Le digo que son temas con estos toques muy depresivos. Entonces, eso de alguna forma es delicado. Siempre se los he mencionado igual en otros videos donde escuchamos canciones de black metal depresivo, que sí es todo este tipo de cosas y problemas psicológicos como la depresión, pues son muy muy fuertes. No se lo deseo a nadie, sinceramente, y deseo que todos los que están pasando por estos momentos pues depresivos, de tristeza, de soledad, pues encuentren solución, encuentren alivio, no de la peor forma, que sabemos cuál es la peor forma, no, para nada, todo lo contrario, de la mejor manera posible. Entonces me regreso a la música. La música pues es cruda, es oscura, de alguna manera es profunda. El sonido de esta banda suena un tanto casero. No sé si la grabación ya sea profesional. Y si es profesional, tal vez suena así porque ese es así quieren que tenga ese sonido, ¿no? Como crudo, como oscuro, como sucio. No lo sé. Y si es una grabación casera, pues puede ser obvio, ¿no? Que se escuche así, porque a veces no se tiene el equipo necesario para que se escuche todavía mejor. Pero bueno, creo, yo me quedo con que es una buena grabación, pero que la banda quiere que el sonido sea así, crudo, señores, crudo y desolado, oscuro, gris. Esa es mi opinión, señores. Entonces, la voz, como siempre también les he mencionado, la voz se escucha como con sufrimiento, con dolor.
La guitarra pues va encima, no hay solos, no hay redobles en los tambores así que uno se sorprenda, el bajo va haciendo su base, todo muy tranquilo, señores, como es en este tipo de canciones. Tal vez existan otras donde pues se hagan grandes solos, super redobles en los tambores, hagan algunos arreglos en el bass, pero bueno. Déjenme sus comentarios, opiniones, recomendaciones con un enlace para ir a checar permisos. Y vámonos, señores, denle like a este video si les gusta, compártanlo, suscríbanse a mi canal, me ayuda muchísimo y cuídense mucho. Les mando un abrazote, abrazos hasta Polonia, que de dónde es esta banda, señores. Hasta Polonia, así es. Y que estén bien, nos vemos a la próxima, vámonos.